tomarla y poseerla. Ahora, lo importante de esta parasha es que después de luchar por las bendiciones, tomarla y poseerla, debemos entrar a ser parte del pueblo de Hashem. Lo importante de la parasha de hoy es permanecer, nisavim, permanecer firme. Así es, mis amados, hermanos, amigos. Lo importante después de entrar a la tierra prometida, y entrar es ser parte del pueblo de Israel. Lo importante es aprender a mantenerse firme, nisavim. Eso es lo importante. En el transcurrir del tiempo, de mi tiempo, hace aproximadamente 48 años, donde acepté al Mesías Yeshua como mi Señor y Salvador, de los 28 años como judío mesiánico y casi 20 como líder de esta comunidad judía de Jacob. Veo a veces y con mucho dolor, y podemos decir que el corazón se me encoge a ver personas no entender esto. Personas que toman con mucha liviandad los asuntos del Eterno. Y eso me hace recordar la palabra que de Hashem cuando se refiere a las flores. Esa bella creación de sus propias manos, que a pesar de ser una de las creaciones más bellas, por sus múltiples colores, como tan confeccionadas, con esa simetría que hay entre de un color a otro, ya de los diversos colores. Por ejemplo, tenemos la que nosotros tenemos como la flor nacional, ¿verdad? La orquídea, aquí en Venezuela, con su belleza impresionante, pero esa belleza, su belleza decae un poco, en poco tiempo. Así a veces veo yo a estas personas, la creación máxima del Eterno. En su comienzo, con la belleza de la emoción, con ese ímpetu que llegan a este lugar. Ya viene con una base formada que nosotros aceptamos que es la base de nuestro Mashiach Yeshua. Y viene con un ímpetu bien orar de muchos, vienen y se arrodillan acá para entrar en conexión con el Eterno. Y no, yo no critico eso, está muy bien. Lo que me duele en el corazón es después, amado, por no tener una mentalidad hebrea, por no tener esa mentalidad, pensamiento de nuestro Mashiach Yeshua.
por llegar a este nivel empieza a haber una gama de cosas que nunca había visto en el otro campamento cuando era cristiano. Veo que poco a poco se va decayendo esa belleza, esos colores nítidos, esa figura simétrica, se va cayendo esa enseñanza que venía de atrás en el otro campamento, que aquí lo podía perfeccionar aún más con el amplio conocimiento que pueda tener acá al llegar a la raíz hebrea de su fe. Su color va decayendo. Va ese ímpetu, va mermando como una moda que así como viene se va. Pero el asunto es que empiezan a desviarse un poco por no buscar una dirección plenamente, la dirección del Eterno a través de su Ruach, de su Espíritu. También pues la persona que el Eterno ha colocado acá no buscan la guía, entonces empiezan a buscar en otras cosas, abriendo acá una reversa, abriendo acá mohín, que llevan años con nosotros, hay ancianos, está el rabino. Empiecen a experimentar situaciones que a la final son caminos que lo van a llevar a la muerte. Empiezan a indagar, a tener fantasía con asuntos de numerología, de cábala, en fin, tantas cosas. Debemos saber elegir, amado. Debemos de ser fiel al Eterno. El Eterno con sus enseñanzas, la enseñanza del Eterno en cuanto a esto tiene que ver con nuestra fidelidad, amado, como parte de su pueblo. Estas personas a veces desconocen la gama de cestas, en el buen sentido de la palabra, en el judaísmo que hay. En la época, muchos ya lo saben, quizás algunos no, en la época de Yeshua, en la época del primer siglo, habían 7 sectas de fariseos. 7. Y yo justamente hablaba el jueves de esa secta que aparecieron en los rollos de Qumran. Ellos se separaron justamente. Podríamos decir, yo decía que podían ser un cuerpo separatista así, pero porque no estaban de acuerdo con las leyes con las obras de las leyes, de la ley, no la ley de Moisés, sino la ley rabínica. Por eso Jesús atacaba tanto a los fariseos, habiendo 2 grandes escuelas, Gamaliel y Shammai en esa época. Por eso él atacaba tanto. Yo he venido a dar la verdadera interpretación, dijo Jesús. No he venido a abolir
la Torá ni los profetas. He venido a darle la verdadera interpretación. Debemos pertenecer al pueblo Israel, acá. Debemos fidelidad al Eterno antes que todo. Fidelidad en guardar el Shabbat, como lo indica su palabra. Fidelidad en guardar sus fiestas. Levítico 23. No son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Eterno. Celebrarás mis fiestas. Fidelidad y guardar los mandamientos que no son gravosos, porque son santos y benditos. Decía el rabino Saúl, Pablo, ¿verdad? Fidelidad en ser responsable con mis compromisos ante el Eterno. Fidelidad en guardar mi mente y mi lengua. Fidelidad en guardarme a sí mismo en Kedushá, en santidad, para el Eterno. ¿Y cómo hago para guardarme para el Eterno? La palabra dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Este tema tan interesante es uno que quiero compartir con vosotros hoy. En los últimos tiempos, cuando estamos viendo el mundo, un mundo lleno de tanta violencia, tan lleno de corrupción, de todo tipo de pecados, donde el hombre está lleno de violencia y sobre todo falta de amor por su prójimo. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, ya que lo vemos diariamente por la prensa, por la televisión, por los medios de internet, por todos los medios, sabemos. Pero quiero hablar de este tema, de santidad. Parece ser que es un tema muy místico. Sí, místico. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque hay personas que piensan que la santidad no existe, que no se puede. Ya que como el mundo en el cual vivimos es un mundo anormal. La palabra santidad es anormal. ¿Por qué? Porque solo se atribuye a los santos de madera, de yeso. A esos son realmente, porque las personas le atribuyen ser santo. Y debido al comportamiento de este mundo, el mundo no concibe que una persona normal sea santa o se le llame santo, o por lo menos apartado. ¿Qué entendemos por santo? La realidad de este asunto es que a pesar de que el mundo esté corrompido
Y la gente no entiende este término, los términos de santidad. Hashem, sin embargo, no se lo está pidiendo, no los está pidiendo como requisito. Ser santo porque yo soy santo. Vivir una vida de santidad, una vida de consagración, y eso es lo que Hashem pide. Ser santo porque yo soy santo. Y si Hashem está pidiendo santidad a los hombres, no les está pidiendo nada difícil, aunque pensemos lo contrario. No nos está pidiendo nada difícil. ¿Y saben por qué? Porque sería un acto de injusticia de parte de Hashem pedirnos algo que no podemos cumplir. El que no está, no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Hashem, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la prueba la salida que podéis soportar. Y no solo eso que pide Hashem, no solo eso, sino que te pide ser perfecto, porque yo soy perfecto. Ser misericordioso, porque yo soy misericordioso. Pero Hashem. Hebreo 12:14 dice: buscar el shalom, la paz con todo, la kedushá, la santidad, sin que nadie vea, porque sin ella nadie verá al Eterno. ¿Por qué? Porque Hashem es santo y nada que no sea santo podrá ver al Eterno. Sus ministros son siervos de Hashem, deben ser santos. Los ancianos deben ser santos. Los adoradores deben ser santos. Los que visitan los hospitales deben ser santos. Los que imponen, sobre todo los que imponen las manos, deben ser santos. Los que imponen las manos para sanar, debe ser santo. Su pueblo, todo debe ser santo. Amén. Por cierto, yo conversando con una amiga que usted conoce, es hermana, Jennifer, la enfermera, la abogada también, nos visitó en estos días. Yo, se acuerda que yo siempre, cuando hablo de la sanidad, tomo como referencia, como experiencia que tuve en el hospital, aquí el hospital de niños, ¿cómo se llama? Que yo hablaba de que yo había orado por un niño que tenía cáncer y que yo había visto el tumor que tenía acá, un niño de meses, era así del tamaño. Y yo estaba para ser operado al día siguiente. Nosotros fuimos un domingo, la regresa y yo fuimos. Y oramos por todos los bebés que habían ahí.
pero siempre había hecho referencia de ese niño. Y con ese niño habían 13 más, habían 14 en total. Y todos con problemas cáncer. Tenían cáncer, tumores. Y el día siguiente, el día lunes, empezaron a bajar a los niños para operar. Lo abrían, lo cerraban, fuera. Yo pensé que había sido uno. Fueron 14. Me lo confirmó la enfermera, y no solamente ella, la doctora Carla, que muchos conocen. Ella estaba allí porque ella estaba operando también. Eran 14 los niños que devolvieron para su casa porque no tenían nada. Lo abrían y no tenían nada. La gloria es para el Eterno. Ninguna cosa que no sea consagrada para el Eterno no puede ni debe estar en su presencia. Aten Nisabin Hayom. Versículo 9. Aten Nisabin Hayom. Ustedes están presentes hoy. Así empieza la parasha. Esto es un preámbulo. Así que aguante. Al concluir las bendiciones y las maldiciones relatadas en la parasha anterior, la Torá nos hace saber que Moshe convoca a todo el pueblo. Después de pronunciar las últimas palabras del capítulo anterior, él se dirige a ellos en forma colectiva, llamándole la atención que ahora están reunidos ante Lujer Bajé, bendito sea. Y esta será la última oportunidad de establecer un pacto con la totalidad del pueblo hebreo. El pueblo, debido a las pronunciaciones o a la pronunciación al oír las 98 maldiciones mencionadas en la parasha anterior, además de las 49 que ya se había mencionado en la parasha de Juntai, su reacción obviamente era como estar nerviosos, asustados, tantas maldiciones, ¡wow! Entonces Moisés los llamó con palabras de aliento. He aquí, ustedes están presentes hoy, parados ante el Eterno. Pueden quedarse tranquilos de que no van a tropezar, sino que están por entrar en un pacto con el Eterno que les permitirá mantenerse de pie por siempre. Amén. Aquí lo interesante, aquí lo importante de esta parasha, de lo que Hashem quiere transmitir, ¿no? Que sepamos elegir, que sepamos escoger, como está escrito en el versículo 15 del capítulo 30 de nuestra parasha. Mira, hoy he puesto delante de ti
una libre elección entre la vida y el bien, la muerte y el mal. Así nos está dando la Torá, que la senda de vida que extrae todo el bien a aquellos que la siguen. Pero también podemos optar por ignorarla y elegir el sendero de la muerte que nos va a conducir aquí al mal y al castigo. La vida no solamente se refiere únicamente a la vida de este mundo material, sino también a la vida eterna, el Olam Jabá. Por eso, en el judaísmo, a los sadiquín justos son llamados vivos, incluso después del fallecido. A seguir la Torá y los mandamientos, uno alcanza la buena vida en este mundo y la vida eterna, o sea, en el Olam Jabá, a través de la luz del mundo que es nuestro Mashiach, Yeshua, la Torá viva, que vino a dar luz al mundo, a los que vivían en las tinieblas. Versículo 19, capítulo 30, puse frente al tuyo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y elegirás la vida, vas a elegir la vida. A diferencia al versículo que leímos hace poco, el versículo 15, este versículo 19 reemplaza la mención del bien y del mal con la bendición y la maldición. Los tres pares del término bien y mal, vida y muerte, bendición y maldición, estos tres pares se refiere a tres niveles en el servicio de Hashem y sus contrapartes. El bien, Hatov, el bien, se refiere a aquellos que siguen la Torá y los mandamientos por un deseo de recompensa material. ¿Escucharon bien, no? Por si acaso. Se refiere el bien a aquellos que siguen la Torá y los mandamientos por un deseo de recompensa más allá. Dame un poco. La vida se refiere a aquellos que realizan mandamientos a fin de alcanzar la vida eterna en el Olam Jabá. La bendición se refiere a aquellos que sirven a Hashem por amor y por un deseo de cumplir su voluntad. Amados hijos, permiso. Gracias. Hashem nos
suplica a que elijamos la vida, así nos pide que optemos por un curso de comportamiento que nos ayude a beneficiarnos, que podamos ser bendecidos, teniendo un profundo deseo de cumplir la santa voluntad de Jesús. Hay un libro llamado Akedat Isaac, la atadura de Isaac, en el cual leí y nos trae un relato muy interesante y justamente aplicable, consono a estos tres pares de conceptos que acabamos de leer. Había un rey, un poderoso rey, tenía 3 hijos. La historia es un poquito larga, pero es muy interesante y muy aplicable para lo que quiero transmitir. Un día el rey reúne a sus 3 hijos, pensando darles cargos muy importantes en la esfera del gobierno. Pero hay una ley en el reino que el mismo rey no puede eludir, no puede pasar por alto, ni siquiera en favor de sus hijos. La ley exige que para ocupar cargos honorables en el gobierno es necesario haber realizado en la vida buenas acciones y que haya quedado demostrado que es una persona con mucha sabiduría. Por eso el rey dijo a sus hijos: tengo un consejo para ustedes. Hagan un viaje al exterior por un tiempo. Allí harán cosas que se harán noticia acá en el reino, de forma que cuando vuelvan yo pueda asignarles esos cargos importantes que tengo reservados para ustedes. Y así fue que los 3 hijos emprendieron un largo viaje que terminó en una alejada isla cercana a la costa de África. Todavía no habían llegado y ya desde lejos se veía un campo enorme y desde el barco decidieron que ese sería el lugar donde pondrían mano a la obra. Llegaron a la entrada del campo y encontraron en el portón a 3 hombres que estaban sentados en ese lugar. Uno, un anciano, pero muy viejo. El segundo parecía una persona que pasó y seguía pasando mucho sufrimiento, que había sufrido mucho, le costaba moverse y aparentemente estaba leproso. El tercero, en cambio, se veía como lo más inteligente de los 3. Parecía tranquilo, estaba tranquilo y sonriente. Cada uno de ellos se dirigió a los hijos del rey, cada uno con un consejo.
El primero dijo, ustedes estarán al campo, ustedes entrarán al campo, pero sepan que así como entraron, también tendrán que salir. No podrán permanecer allí para siempre. El segundo, pueden comer y tomar todo lo que quieran o hacer uso del campo a su gusto, pero cuando se vayan no tendrán permiso para llevarse nada de lo bueno del campo. Y el tercero advirtió, cuando coman los frutos del campo, tengan mucho cuidado de no comer frutos no buenos. Elijan solamente los buenos. Después de los discursos de bienvenida, los 3 hijos de rey entraron al campo y quedaron realmente sorprendidos por la gran variedad de plantas, hermosos árboles, flores de agradable aroma. Esta armonía vegetal traía consigo la visita de muchísimas hermosas aves, pájaros de diversas especies que regocijaban a los visitantes con su trinar, con sus cantos. ¿Les gusta la historia? Ahí vamos, ahí vamos. No se están durmiendo, ¿no? Estamos al campo y estamos disfrutando de la calle del campo. Estamos en la fruta todavía. Ahora, para un hacer. Avanzaron un poco más y vieron importantes piletas de agua que se bifurcaban en distintos brazos hacia todos lados, con el objeto de surtir al campo el precioso líquido para el crecimiento de todas las plantas y de todos los árboles. Todo demostraba una gran sabiduría en la planificación y construcción del campo, como si no alcanzara semejante belleza en una esquina más alejada, encontraron oro, plata y piedra preciosa. Los primeros días, los 3 hijos del rey estuvieron juntos, comieron, tomaron y disfrutaron de las bondades del campo. Pasaron estos días y cada uno emprendió su camino por separado. Se dividieron. El primero se sintió atraído por los hermosos frutos y pasó los días comiendo y bebiendo. El segundo, después de haber comido y bebido suficiente, los primeros días no pensó que comer y beber sería lo mejor. Había otra cosa que le llamaba la atención, algo más importante. Se dedicó a juntar oro, plata y piedra preciosa. Llenó los bolsos que traía y después también todos sus bolsillos. Cuando vio que el lugar no le alcanzaba, se sacó el abrigo y lo transformó con una bolsa más grande para colocar más piezas, más piedra preciosa. Desde luego que también lo llenó
porque anduvo por todos los lados buscando donde juntar más y más riqueza. Tanta era su ambición por el dinero, tanta su desesperación, que hasta se olvidaba de comer. Y eso empezó a sentir, se empezó a sentir con el agregado del transporte de pesada carga de un lugar a otro. Todo fue en deterioro de su cuerpo por su pesada carga del oro, la plata, las piedras preciosas que traía consigo en bolsos y en su propio abrigo. Entonces comenzó a cobrar la salud, porque no comía. El no comer adecuadamente y transportar cosas pesadas deformó su rostro y sentía dolores fuertes en todo el cuerpo. Pero no podía dejar pasar esta oportunidad. Tenía que seguir juntando más riqueza. Para el tercero de los hijos del rey, la conducta de sus dos hermanos dejaba mucho que desear. No sentía desesperación ni por comer ni juntar riqueza. Dedicaba su tiempo a la observación y a la investigación. El campo era maravilloso, planificado casi a la perfección. Por eso se inclinó a la investigación de las técnicas utilizadas en una construcción tan organizada. Los resultados estaban a la vista, por lo que se volcó a descubrir cómo fue construido ese campo. Preguntó sobre los detalles que iban encontrando. Después intentó encontrar a los cerebros del campo, los que se encargaron del proyecto. No lo encontró. Lo que se encontró fueron unos grandes libros que explicaban en amplitud todos los pormenores de la concreción de proyectos similares. Yo pienso que alguno ya tiene la idea por la cual estoy tratando, ¿verdad? Estuvo comiendo de los libros durante días, lo que sirvió para ampliar mucho más su conocimiento, pero no por esto dejó de comer, de beber, en la medida necesaria para reconfortar con los sabrosos frutos que regalaba el campo. Y tampoco olvidó pasearse por la esquina de las piedras preciosas para guardar algunas pocas en sus bolsillos, no muchas, pocas, solo la que lo impresionaba demasiado, la que le llamaba la atención, esa era la que tomaba. Un día llega a la isla el enviado del rey, que le anuncia que llegó la hora de su retorno al reino,
a hablar para verse con su padre. El padre les pide que vuelvan inmediatamente. Al recibir la noticia, los tres se apresuraron a emprender la vuelta, su regreso. El primero de los hijos que se dedicó solamente a comer y a beber, ni bien salió del campo, no pudo soportar la vida fuera del campo. En unos días se enfermó y murió. Después salió su hermano cargado de paquetes, de bolsas, el peso de los paquetes y el esfuerzo de juntarlos y arrastrarlos, cambiaron su fisonomía y ya no parecía un hijo del rey. Y eso no fue todo. Así como le previnieron al entrar, cuando intentó salir, le sacaron todos los paquetes que con tanto esfuerzo juntó y arrastró, y como castigo por intentar de infligir la ley del campo, los custodios lo golpearon brutalmente. Como resultado, salió del campo con las manos vacías, golpeado y dolorido, con heridas y la ropa hecha triste. El tercero de los hijos se alegró mucho al escuchar el llamado de su padre y dijo: este es el día que estaba esperando. Ahora podemos traer a papá la riqueza espiritual que aquí en todo este tiempo. Cuando atravesó la puerta del campo, le mostró a los guardias las piedras preciosas que tenía en el bolsillo. De haber hecho que eran pocas piedras, le fue permitido llevarla consigo, ya que vieron que no intentaba llevarse paquetes. Los dos hermanos llegaron a las puertas del palacio, uno totalmente demacrado, estaba irreconocible. Nadie podía suponer que se trataba uno de los hijos del rey. Los soldados que estaban en la entrada no lo dejaron entrar, ni siquiera lo dejaron hablar. Lo echaron pensando que era un delincuente más que quería entrar al palacio. El tercero fue reconocido de inmediato y recibido con todos los honores dignos de la familia real. Se encontró con su padre y le describió los pormenores de todo lo que vio y aprendió en esa lejana tierra. Dijo el rey: eres el indicado para sentarte entre los ministros de la corte. Los tres hijos del rey, amados, son los tres tipos de personas que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, manda al mundo para que hagan algo, para que se hagan merecedores de tener un lugar en el mundo venidero, en el gran Rabá. Cuando el alma baja a este mundo, en el momento en que nacemos, cada uno de nosotros recibe tres advertencias. La primera,
encontramos el primer hombre, Adán Arishon. Adán, el primer hombre, al que fue dicho que vino de la tierra y terminará a la tierra. De la tierra y a la tierra volverás. Su estadía en este mundo no sería eterna. La segunda advertencia encontramos en el libro de Job. Job dijo sobre sus sufrimientos: salí desnudo del vientre de mi madre, y cuando salga de este mundo también saldré desnudo. Como que sabemos que en nuestra salida de Orán C al Orán Jabá no podemos llevarnos nada material. La tercera advertencia salió de la boca de nuestro maestro Moshe Rabbeinu. Un alma tan especial, cuando está por dejar el mundo sin poder lograr su gran ambición, entra a la tierra de Israel, pero preocupado por la espiritualidad del pueblo del que fue el gran conductor. Vas a elegir la vida. Impresionante, ¿verdad? Todo los placeres, amado, todos los placeres del mundo, materiales del mundo, no significa nada. Y todo el que se mueva durante la vida recordando estas tres advertencias de estos ilustres personajes, podrá llegar a tener una vida plena. Así, amados, podemos elegir entre lo importante espiritual y los accesorios, lo material, alejarnos de los pecados y ocupar todo nuestro día en lo que es verdaderamente bueno. Y vemos que solamente una cantidad muy pequeña de personas hacen caso a estas tres advertencias. Hay un gran grupo muy grande que solo piensa en comer y beber, correr detrás de sus deseos y pasan sus días buscando satisfacer sus deseos, que se van creando nuevamente día tras día. Al final, como no podría ser de otra forma, cuando el alma se separa de su cuerpo, vacía, no tendrá parte en el ángel. Porque la persona no hizo nada en su vida para fortalecer, para santificar su alma, sino que se preocupó solo por su cuerpo, cayendo en pecado permanentemente. Otro grupo, también grande, aunque no tanto como el primero, tiene como prioridad fundamental al dinero. Ocupan todos sus días en buscar cómo ganar más y más. Y a medida que más consigue, los métodos se tornan más complejos. Y no importa entonces cuáles son los caminos para conseguirlo. Llega hasta cualquier extremo para conseguir dinero. Puede pasar por una terrible
crisis nerviosa o atravesar situaciones de máxima tensión, sin dejar de mencionar que muchas veces son indiferentes a los males que provocan a otra persona. Hay gente que negocia para obtener más dinero, negocian con el asunto de las vacunas, de la medicina, que no importando si la están aguantando o si la van a revender por muchísimo más, sin importar, digamos, la vida ajena al prójimo, el daño que están causando. No importa el mal que le provoca a otra persona. Para este tipo de personas, todo está permitido para llenar las cuentas bancarias, para llenar los bolsos. Y al final parecería que consiguieron su propósito. Tienen grandes riquezas, pero abandonaron su alma de tanto preocuparse por el dinero. Ya no parecen personas, ya no parecen estar hechos a la semejanza de Dios. A salir de este mundo material, quieren llevarse todo lo que juntaron, como los faraones. Allí las tumbas que se encuentran, que se han encontrado tesoros, mesas, sillas, todo, hasta la familia enterraban viva para estar con ellos, cuando ellos morían. A salir de este mundo material, como dije, ¿quién le va a hacer todo lo que juntaron? Pero el alma sube sola, y a presentarse frente al Rey de Reyes, los guardias no pueden reconocerla, y es despedida y despreciada porque la persona que la recibieron no recibieron el uso debido de su vida, no elevaron su alma, y llega el turno de ser hijo del rey. Es el grupo más pequeño de personas el que hace caso a estas tres advertencias. Ellos son los que eligen la vida, los que sacrifican su día en medio a través del estudio de la Torá y el conocimiento del Boé Olam, del Creador del mundo, buscando conocer la sabiduría de la creación, sin intentar buscarlo, inventando cosas que nos hacen acordar tanto a la antigua Torre de Babel. ¿Okay? Conocer a nuestro Creador, reforzando en forma permanente la fe y el temor de Jesús, utilizando todo este mundo material con el fin de poder cumplir más y mejor los preceptos, mostrando que ese es el fin para que el que fue creado, el mundo material, para acercarnos más al mundo espiritual. Y concluyo, amado, ese campo maravilloso del cual describimos hace poco,
Y los tres hijos del rey nos tienen que servir como señal y a la vez como consejo. Amados, debemos saber diferenciar los caminos, arrepentirnos de nuestras equivocaciones e inclinarnos hacia el camino correcto, sobre el cual no hay ninguna duda. Todos preferimos elegir la vida. Santifica tu alma, elija la vida. Shabbat Shalom. Quiero despedirme de aquí, de la comunidad Villacó, en Caracas, Venezuela, los que están conectados en Instagram. Shabbat Shalom.